Santa Apolonia de Alejandría, la llama que no se apaga. El fuego crepitaba con furia en las calles de Alejandría. Era el año 249 y la ciudad más cosmopolita del mundo antiguo ardía, no por un incendio accidental, sino por el odio desatado contra los seguidores de Cristo. Entre el humo y los gritos, una mujer de cabellos blancos como la luna permanecía de pie, rodeada por una turba enfurecida. Sus ojos, a pesar del dolor que atravesaba su cuerpo, irradiaban una paz que desconcertaba a sus verdugos. Le habían arrancado los dientes uno a uno con tenazas de hierro, y la sangre teñía su túnica. Pero Apolonia no gritaba, no suplicaba, no maldecía, oraba, y en su oración encontraba una fortaleza que ningún tormento podía quebrar. Los perseguidores habían encendido una gran hoguera frente a ella. Le dieron un ultimátum. O renunciaba a su fe y adoraba a los dioses del imperio, o sería arrojada a las llamas. La anciana diaconisa miró el fuego, luego miró el cielo, y en ese instante tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Sin que nadie la empujara, sin que nadie la obligara, Apolonia se adelantó hacia las llamas con paso firme, entregando su vida antes de que pudieran arrebatársela, convirtiendo su muerte en un acto supremo de libertad y amor. Esta es su historia, una historia que comienza mucho antes de aquella tarde terrible, en una Alejandría que era el corazón palpitante del mundo antiguo, donde las culturas se mezclaban como las aguas del Nilo con las del Mediterráneo, donde la sabiduría griega conversaba con la fe de los primeros cristianos, y donde una niña llamada Apolonia aprendería que la verdadera fortaleza no reside en los músculos ni en las armas, sino en el corazón que se entrega sin reservas. Alejandría, en aquellos tiempos, era una ciudad de contrastes extraordinarios. Fundada por Alejandro Magno 3 siglos antes del nacimiento de Cristo, se había convertido en el puerto más importante del Mediterráneo, en el cruce de caminos donde Oriente encontraba a Occidente. Sus calles estaban pavimentadas con mármol, sus edificios se alzaban majestuosos hacia el cielo, y su famoso faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, guiaba a los navegantes desde distancias inimaginables. La biblioteca de Alejandría, aunque ya no era lo que había sido en sus días de gloria, seguía siendo un faro intelectual que atraía a pensadores, filósofos y poetas de todos los rincones del mundo conocido. Pero Alejandría también era una ciudad de tensiones profundas. Griegos, egipcios, judíos y romanos convivían en un equilibrio frágil, cada grupo aferrándose a sus tradiciones, a sus dioses, a su forma de entender el universo, y entre ellos crecía una comunidad que desconcertaba a todos: los cristianos. Estos seguidores del Nazareno no adoraban a los dioses del panteón grecorromano, no participaban en los sacrificios públicos, no veneraban al emperador como divino. Su fe era un misterio para muchos, una amenaza para otros. Fue en este mundo complejo y vibrante donde nació Apolonia, probablemente en los últimos años del siglo II de nuestra era. Las fuentes antiguas no nos revelan los nombres de sus padres ni las circunstancias exactas de su nacimiento, pero podemos imaginar que vino al mundo en una familia cristiana de cierta posición social. La educación que recibió, su conocimiento de las Escrituras, su capacidad de liderazgo en la comunidad, todo sugiere que no fue una mujer común, sino alguien formada con cuidado y propósito. La infancia de Apolonia transcurrió entre los muros de una ciudad que nunca dormía. Desde pequeña debió escuchar el murmullo constante del puerto, los pregones de los mercaderes que ofrecían especias de Arabia, sedas de China, papiros egipcios. Debió caminar por calles donde se hablaban docenas de idiomas, donde los filósofos debatían en las plazas y los sacerdotes de Isis y Serapis celebraban sus rituales ancestrales. Pero para la pequeña Apolonia, el centro de su mundo no estaba en los templos paganos ni en las academias filosóficas, sino en las reuniones discretas de la comunidad cristiana. En aquellos tiempos, ser cristiano en Alejandría no era fácil, pero tampoco era necesariamente peligroso.
La persecución dependía del humor de los emperadores y de los gobernadores locales, y había períodos de relativa calma en los que la Iglesia podía crecer y organizarse. Los cristianos de Alejandría se reunían en casas particulares, en catacumbas, en lugares apartados donde podían celebrar la Eucaristía sin temor a ser denunciados. Y fue en estas reuniones donde Apolonia, siendo aún muy joven, comenzó a sentir el llamado que definiría su vida. Escuchaba con atención las lecturas de las cartas de Pablo, los relatos de los evangelios, las enseñanzas de los ancianos, y algo en su corazón respondía con una intensidad que ella misma no podía explicar. La Iglesia de Alejandría tenía una tradición particular que la distinguía de otras comunidades cristianas: el papel prominente de las mujeres en el servicio eclesial. Siguiendo el ejemplo de las diaconisas mencionadas en el Nuevo Testamento, las mujeres alejandrinas podían asumir responsabilidades importantes en la vida de la comunidad. Cuidaban de los enfermos, instruían a las catecúmenas, asistían en los bautismos, visitaban a los presos y a los necesitados. Era un ministerio de servicio, de entrega silenciosa, de amor sin espectáculo. Apolonia sintió desde muy temprana edad que este era su camino. No aspiraba al matrimonio ni a la maternidad. No soñaba con riquezas ni con honores mundanos. Su corazón ardía con un único deseo: servir a Cristo en los más pequeños, en los más olvidados, en los más sufrientes. Y así, cuando alcanzó la edad adecuada, se consagró como virgen y diaconisa de la Iglesia de Alejandría. Los años de juventud y madurez de Apolonia transcurrieron en el servicio constante y discreto. No tenemos registros de milagros espectaculares ni de visiones celestiales, pero podemos imaginar la rutina santa de sus días. Cada mañana, antes del amanecer, la oración. Luego, las visitas a los enfermos, llevando no solo medicinas y alimentos, sino sobre todo consuelo y esperanza. Las tardes, dedicadas a la instrucción de las nuevas convertidas, enseñándoles la fe que ella había recibido. Las noches en vela junto a los moribundos, sosteniendo sus manos mientras cruzaban el umbral de la eternidad. Duerme profundo mientras te cuento cómo Apolonia fue ganando, sin buscarlo, una reputación extraordinaria en la comunidad cristiana de Alejandría. Su sabiduría, su prudencia, su capacidad para resolver conflictos y consolar a los afligidos la convirtieron en una figura de referencia. Los obispos la consultaban, las familias le pedían consejo, los jóvenes la buscaban como guía espiritual. Y todo esto sin que Apolonia perdiera nunca su humildad característica, sin que el orgullo encontrara jamás un hueco en su corazón. Pero los tiempos estaban cambiando. El Imperio Romano atravesaba una crisis profunda. Los emperadores se sucedían con rapidez vertiginosa, muchos de ellos asesinados por sus propios soldados. Las fronteras eran amenazadas por pueblos guerreros, la economía se tambaleaba, las plagas diezmaban a la población, y como suele ocurrir en tiempos de angustia, la gente buscaba culpables para sus desgracias. Los cristianos se convirtieron en el chivo expiatorio perfecto. Se decía que su negativa a adorar a los dioses tradicionales había provocado la ira de estas divinidades y que por eso caían tantas desgracias sobre el imperio. Los rumores más absurdos circulaban por las calles: que los cristianos practicaban el canibalismo ritual, que adoraban la cabeza de un asno, que cometían incesto en sus reuniones nocturnas. La ignorancia y el miedo alimentaban el odio, y el odio preparaba el terreno para la violencia. En el año 249, esta violencia estalló en Alejandría con una furia sin precedentes. Todo comenzó cuando un poeta local, durante una celebración pública, pronunció una profecía que anunciaba grandes calamidades si no se erradicaba a los cristianos de la ciudad. La turba, ya predispuesta al odio, encontró en estas palabras la chispa que necesitaba para incendiarse. Lo que siguió fue un pogrom organizado, una cacería sistemática de cristianos por toda la ciudad. Las casas de los fieles fueron saqueadas e incendiadas,
sus propietarios arrastrados por las calles. No importaba la edad ni la condición. Ancianos, mujeres, niños, todos eran víctimas de la furia popular, y los magistrados romanos, lejos de intervenir para restablecer el orden, observaban con indiferencia o incluso con aprobación. Apolonia, para entonces una anciana venerable de muchas décadas de servicio, no intentó huir ni esconderse. Sabía que su hora había llegado, que toda su vida la había preparado para este momento. Cuando la turba llegó a su casa, la encontró orando con serenidad. La arrastraron por las calles, la insultaron, la golpearon, pero lo peor estaba por venir. Antes de continuar con los momentos más difíciles de esta historia, permíteme invitarte a hacer una pausa. Sé que el mundo moderno nos bombardea constantemente con información, con ruido, con distracciones que fragmentan nuestra atención y agotan nuestro espíritu. Pero lo que estás a punto de escuchar no es una historia más, no es entretenimiento vacío para llenar el tiempo. Es el testimonio de una mujer real que vivió y murió por aquello en lo que creía, y su ejemplo tiene algo que decirnos todavía hoy, casi 2000 años después. Si este tipo de contenido resuena en tu corazón, si encuentras en estas historias un refugio de paz en medio del caos cotidiano, te invito a suscribirte al canal para que puedas seguir acompañándonos en este viaje a través de las vidas de los santos. Un simple clic en el botón de me gusta es también una forma de apoyar este mensaje y ayudar a que llegue a más personas que, como tú, buscan algo más profundo que el ruido superficial de nuestros tiempos. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo me estás escuchando esta noche y qué hora marca el reloj en tu ciudad. Déjamelo en los comentarios y así podremos sentirnos menos solos en esta vigilia compartida, unidos por el hilo invisible de estas historias antiguas que siguen hablándonos con voz viva. Ahora, ponte cómodo, respira profundamente. Deja que la tensión del día se disuelva poco a poco en la oscuridad amable de la noche. Lo que sigue es intenso, pero también es hermoso, porque en el corazón del sufrimiento más terrible puede brillar la luz más pura. Y si el sueño te vence antes de que termine el relato, no te preocupes. Duerme profundo, que las palabras seguirán acompañándote como un arrullo antiguo, y mañana podrás retomar el hilo donde lo dejaste. Los perseguidores condujeron a Apolonia a una plaza pública, donde habían preparado los instrumentos de su tormento. Querían que su sufrimiento sirviera de escarmiento, que el espectáculo de su dolor disuadiera a otros cristianos de perseverar en su fe. Pero no conocían a la mujer que tenían delante. El primer tormento fue de una crueldad refinada. Con tenazas de hierro comenzaron a arrancarle los dientes uno por uno. Cada extracción era precedida por la misma pregunta: ¿renuncias a Cristo? Y cada vez Apolonia respondía con una negativa silenciosa, con una mirada que desconcertaba a sus verdugos. No había odio en sus ojos, no había ira ni deseo de venganza. Había algo que ellos no podían comprender: compasión. Apolonia los miraba como Cristo había mirado a sus propios ejecutores desde la cruz. Los veía como lo que realmente eran, no monstruos, sino seres humanos extraviados, prisioneros de su propia ceguera espiritual. Y mientras su boca se llenaba de sangre, su corazón se llenaba de oración por ellos. El dolor físico era inmenso, indescriptible. Cada nervio de su cuerpo gritaba, cada fibra de su ser se estremecía. Pero Apolonia había aprendido, a lo largo de décadas de oración y servicio, a habitar un espacio interior donde el sufrimiento no podía alcanzarla del todo. No era insensibilidad, no era negación de la realidad, era algo más misterioso y más profundo, la presencia consoladora de aquel por quien sufría. Cuenta la tradición que, entre los golpes y los insultos, Apolonia murmuraba los salmos que había aprendido de memoria en su juventud. Aquellas palabras antiguas, escritas siglos antes por David y otros poetas de Israel, cobraban vida nueva en sus labios ensangrentados. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Cuando le hubieron arrancado todos los dientes, los perseguidores creyeron que finalmente se doblegaría, pero Apolonia permanecía firme, transformando cada momento de agonía en una ofrenda de amor. Entonces, decidieron recurrir al fuego. Encendieron una hoguera grande en el centro de la plaza y le dieron un ultimátum. O renunciaba públicamente a su fe y adoraba a los dioses del imperio, o sería quemada viva. Lo que sucedió a continuación ha sido objeto de meditación y debate durante casi 2 milenios. Los perseguidores, quizá burlándose, quizá queriendo prolongar su sufrimiento psicológico, la soltaron por un momento, esperando que suplicara por su vida. Pero Apolonia no suplicó. En cambio, después de un instante de oración silenciosa, se adelantó hacia las llamas por su propia voluntad y se arrojó al fuego antes de que pudieran impedírselo. Este acto final de Apolonia ha generado profundas reflexiones a lo largo de los siglos. Algunos podrían preguntarse si fue un acto de desesperación, un suicidio encubierto, pero los grandes pensadores cristianos de la antigüedad, incluido San Agustín, interpretaron su muerte de manera muy diferente. Vieron en su gesto no una huida del sufrimiento, sino un acto supremo de libertad. Apolonia estaba condenada a muerte de todas formas. No había escapatoria posible, no había clemencia que esperar. La única elección que le quedaba era cómo morir, si permitiendo que sus verdugos la empujaran a las llamas como a un animal indefenso, o entrando ella misma en el fuego como quien cruza un umbral hacia la eternidad. Eligió lo segundo, convirtiendo su muerte en un testimonio final de fe y libertad. San Agustín, reflexionando sobre casos como el de Apolonia, escribió que estos mártires actuaron movidos por una inspiración especial del Espíritu Santo y que su ejemplo no debía tomarse como una norma general para todos los cristianos. Era un caso extraordinario para circunstancias extraordinarias, un gesto profético que hablaba con una elocuencia más allá de las palabras. Las llamas consumieron el cuerpo de Apolonia, pero no pudieron tocar su espíritu. Los testigos de aquel día, tanto paganos como cristianos, nunca olvidaron lo que vieron. Algunos se convirtieron al cristianismo, impresionados por la fortaleza sobrenatural de aquella anciana. Otros simplemente guardaron silencio, incapaces de procesar lo que habían presenciado. Pero todos sabían que habían estado ante algo fuera de lo común, algo que trascendía las categorías ordinarias de la experiencia humana. La noticia de la muerte de Apolonia se extendió rápidamente por todo el mundo cristiano. En una época sin internet ni medios de comunicación masiva, las historias de los mártires viajaban de boca en boca, de comunidad en comunidad, llevadas por comerciantes, peregrinos y mensajeros. Y cada vez que se contaba la historia de Apolonia, su testimonio seguía dando fruto. Los cristianos de Alejandría recogieron sus restos con reverencia y los conservaron como reliquias preciosas. Sus dientes, aquellos dientes que le habían sido arrancados con tanta crueldad, se convirtieron en objetos de veneración especial. Era como si en ellos permaneciera algo de la fortaleza de Apolonia, algo de su capacidad para transformar el sufrimiento en ofrenda. Duerme profundo mientras te cuento cómo, con el paso de los años, el culto a Santa Apolonia se extendió por todo el Mediterráneo y más allá. Las iglesias se llenaron de sus imágenes, donde siempre aparecía sosteniendo una tenaza con un diente, el instrumento de su martirio, transformado en símbolo de victoria. Los fieles comenzaron a invocarla como protectora contra los dolores dentales, una práctica que continúa hasta nuestros días. Esta conexión entre Apolonia y la salud dental puede parecer curiosa, incluso un poco folclórica, pero encierra una verdad profunda sobre cómo los cristianos han entendido siempre la intercesión de los santos. No se trata de magia ni de superstición, sino de una lógica del amor. Quien sufrió tan intensamente en una parte de su cuerpo comprende de manera especial a quienes padecen dolencias similares. Su compasión, forjada en el crisol del martirio,
se extiende a través del tiempo y del espacio para abrazar a todos los que sufren. La historia de Apolonia también nos invita a reflexionar sobre el sentido del sufrimiento, ese enigma que ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el mal? ¿Por qué Dios permite que sus fieles más devotos sean torturados y asesinados? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y cualquier intento de explicación demasiado pulcra traiciona la profundidad del misterio. Lo que sí podemos decir, mirando la vida de Apolonia y de tantos otros mártires, es que el sufrimiento aceptado con amor tiene un poder transformador que desafía toda lógica humana. Los perseguidores de Alejandría creían que al torturar y matar a los cristianos acabarían con su fe. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La sangre de los mártires se convirtió, como escribió Tertuliano, en semilla de nuevos cristianos. Cada muerte generaba decenas de conversiones. Cada testimonio de fortaleza sobrenatural abría corazones que parecían cerrados para siempre. Apolonia no buscó el martirio, no lo provocó ni lo deseó con morbosidad espiritual. Simplemente vivió su fe con coherencia durante décadas, sirviendo a los demás con humildad y amor. Y cuando llegó la hora de la prueba suprema, estaba preparada. Su vida entera había sido una preparación para aquel momento, como si cada acto de caridad, cada oración nocturna, cada sacrificio pequeño, hubiera ido forjando en ella el temple necesario para enfrentar las llamas. Este es quizá el mensaje más importante de su historia para nosotros, que vivimos en tiempos tan diferentes de los suyos. No somos llamados al martirio sangriento, al menos no la mayoría de nosotros, pero sí somos llamados a vivir nuestra fe con la misma coherencia, la misma entrega, el mismo amor que caracterizó la vida de Apolonia. Cada pequeña fidelidad prepara el corazón para las grandes pruebas. Cada acto de amor anónimo fortalece el músculo espiritual que necesitaremos cuando lleguen las dificultades mayores. La Iglesia primitiva celebraba la fiesta de Santa Apolonia el 9 de febrero, y esta fecha se ha mantenido en el calendario litúrgico hasta nuestros días. Es interesante notar que su festividad cae en pleno invierno, en esos días cortos y fríos en que la naturaleza parece dormida y el mundo exterior invita al recogimiento. Tal vez no sea casualidad. La historia de Apolonia es una historia de luz en las tinieblas, de calor espiritual en medio del frío de la persecución, de esperanza cuando todo parecía perdido. A lo largo de los siglos, innumerables artistas han representado a Santa Apolonia en pinturas, esculturas, vitrales y manuscritos iluminados. En casi todas estas representaciones aparece como una mujer mayor, de rostro sereno, sosteniendo las tenazas que le arrancaron los dientes o mostrando los dientes mismos en una bandeja. A veces la vemos rodeada de llamas, recordando su muerte en la hoguera. Otras veces aparece en compañía de otros mártires, formando parte de esa comunión de santos que la fe cristiana proclama. Pero más allá de las imágenes artísticas, el verdadero legado de Apolonia vive en los corazones de quienes la invocan. Generaciones de cristianos han encontrado en ella una intercesora compasiva, una hermana mayor en la fe que comprende sus luchas y sus dolores. Los dentistas la han adoptado como patrona de su profesión, encontrando en su historia un recordatorio de que aliviar el dolor ajeno es una forma de participar en la obra sanadora de Cristo. Duerme profundo mientras te cuento cómo en algunas regiones de Europa, especialmente en los países mediterráneos, la devoción a Santa Apolonia ha generado tradiciones populares de gran belleza. En ciertos pueblos, el día de su fiesta se organizan procesiones donde su imagen es llevada por las calles mientras los fieles rezan por la salud y el alivio de sus dolencias. Son momentos de fe sencilla pero profunda, donde la memoria de una anciana mártir del siglo III sigue viva en la piedad de gente común. También es significativo que Apolonia haya sido especialmente venerada como protectora de los niños que atraviesan la difícil etapa de la dentición.
Las madres cristianas de todas las épocas han invocado su intercesión cuando sus pequeños lloraban por el dolor de los dientes que brotaban. Es una forma hermosa de conectar el sufrimiento cotidiano con el sacrificio heroico, de encontrar consuelo en la comunión de los santos que atraviesa todas las barreras del tiempo. La historia de Santa Apolonia también nos habla del papel de las mujeres en la Iglesia primitiva. En una época en que las mujeres tenían pocos derechos y escasa visibilidad pública, las diaconisas cristianas como Apolonia ejercían un ministerio de enorme importancia. Eran las manos de Cristo que tocaban a los enfermos, la voz de Cristo que consolaba a los afligidos, el rostro de Cristo que sonreía a los desesperados. Su servicio, aunque discreto y sin reconocimiento mundano, era absolutamente esencial para la vida de la comunidad. Es tentador imaginar cómo sería Apolonia en persona. Las fuentes antiguas no nos dan detalles sobre su apariencia física, pero podemos reconstruir algo a partir de lo que sabemos de su vida. Debió tener manos fuertes, curtidas por décadas de trabajo al servicio de los demás. Su rostro, marcado por los años, habría reflejado la paz interior de quien ha encontrado el sentido de su existencia. Sus ojos, capaces de ver más allá de las apariencias, habrían irradiado esa combinación única de ternura y fortaleza que caracteriza a los verdaderos santos. Y su voz. Nos gustaría saber cómo sonaba su voz. Tal vez era suave, acostumbrada a susurrar oraciones y palabras de consuelo junto a los lechos de los enfermos. O tal vez tenía esa cualidad musical que hace que ciertas personas capturen la atención de todos cuando hablan. Lo que sí sabemos es que era una voz capaz de pronunciar el nombre de Cristo hasta el último aliento. Una voz que el fuego pudo silenciar, pero no vencer. La muerte de Apolonia no fue el final de su historia, sino en cierto sentido su verdadero comienzo. Porque los mártires, paradójicamente, son más vivos después de muertos que cuando caminaban por la tierra. Liberados de las limitaciones del cuerpo, pueden estar presentes en todas partes donde se les invoca. Su intercesión no conoce fronteras ni horarios. En cualquier momento del día o de la noche, en cualquier rincón del planeta, alguien puede elevar una oración a Santa Apolonia y encontrar respuesta. Esta es la lógica misteriosa de la comunión de los santos, ese dogma cristiano que afirma la solidaridad espiritual entre todos los miembros del cuerpo de Cristo, vivos y difuntos. Los santos no son figuras del pasado a las que recordamos con nostalgia, sino compañeros de camino que nos acompañan en el presente. Apolonia está tan viva hoy como lo estuvo hace casi 2000 años, solo que de una manera diferente, más plena, más libre. La persecución que acabó con la vida de Apolonia fue particularmente intensa, pero no duró para siempre. Como todas las tormentas de odio que han azotado a la Iglesia a lo largo de su historia, eventualmente se calmó. Nuevos emperadores subieron al trono con políticas diferentes. Nuevas circunstancias cambiaron el clima social, y la comunidad cristiana de Alejandría, aunque diezmada y herida, sobrevivió para seguir creciendo. 70 años después de la muerte de Apolonia, el emperador Constantino legalizaría el cristianismo en todo el Imperio Romano, y un siglo más tarde, el cristianismo se convertiría en la religión oficial del Estado. Los perseguidores de Alejandría, que creían estar aplastando una secta molesta, en realidad estaban contribuyendo, sin saberlo, a su propagación. La sangre de los mártires como Apolonia fertilizó el terreno donde florecería una civilización cristiana que transformaría el mundo. Duerme profundo mientras reflexionamos juntos sobre lo que la historia de Santa Apolonia puede significar para nosotros en el mundo de hoy. Vivimos tiempos de confusión, de incertidumbre, de ruido constante que dificulta escuchar la voz del Espíritu. Las persecuciones que enfrentamos raramente son físicas, al menos en la mayor parte del mundo occidental, pero no por eso son menos reales. La presión social para conformarse a valores contrarios al Evangelio, la burla y el desprecio hacia la fe, la tentación constante de diluir nuestras convicciones para ser aceptados. Todas estas son formas de martirio incruento que requieren su propia forma de fortaleza.
Santa Apolonia nos enseña que esa fortaleza no es algo que se improvisa en el momento de la crisis, sino algo que se cultiva día a día, acto a acto, oración a oración. Ella no se despertó una mañana súbitamente capaz de enfrentar las tenazas y las llamas. Llegó a ese punto después de toda una vida de pequeñas fidelidades, de servicios humildes, de oraciones perseverantes. Cada vez que eligió el amor sobre el egoísmo, cada vez que eligió la verdad sobre la comodidad, estaba fortaleciendo el músculo espiritual que necesitaría cuando llegara la prueba definitiva. También nos enseña que el sufrimiento, cuando es aceptado con amor, tiene un poder transformador que escapa a nuestra comprensión. No estamos llamados a buscar el dolor ni a regodearnos en él, pero tampoco debemos huir de él a toda costa. El sufrimiento inevitable de la vida humana puede convertirse, si lo unimos al de Cristo, en una fuente de gracia para nosotros y para otros. Esta es una verdad que el mundo moderno, obsesionado con el bienestar y la comodidad, tiene dificultades para comprender, pero que los santos como Apolonia nos recuerdan con su testimonio. Y, finalmente, Santa Apolonia nos enseña sobre la libertad verdadera. En el momento de mayor opresión, cuando sus enemigos creían tenerla completamente a su merced, ella demostró ser más libre que todos ellos. Libre porque nadie podía obligarla a renegar de lo que amaba. Libre porque eligió cómo enfrentar su muerte en lugar de dejar que se la impusieran. Libre porque su espíritu habitaba ya en regiones donde las cadenas del mundo no pueden alcanzar. La noche avanza y el sueño se acerca. Antes de cerrar los ojos, te invito a elevar una breve oración inspirada en el ejemplo de Santa Apolonia. No tiene que ser una oración elaborada ni formal. Puede ser simplemente un momento de silencio interior, una apertura del corazón a la presencia de Dios que nos envuelve siempre, aunque no lo sintamos. Santa Apolonia, mártir de Alejandría, mujer de fe inquebrantable, intercede por nosotros en esta noche. Tú que soportaste el dolor con serenidad sobrenatural, ayúdanos a enfrentar nuestros propios dolores, por pequeños que sean, con paciencia y confianza. Tú que serviste a los enfermos y a los necesitados durante tantos años, enséñanos a ver en el rostro de los que sufren el rostro de Cristo. Tú que elegiste la libertad verdadera cuando todo parecía perdido, libéranos de los miedos que nos paralizan y de las ataduras que nos impiden amar plenamente. Señor Jesús, que diste a tu sierva Apolonia la gracia de permanecer fiel hasta el final, concédenos a nosotros, que escuchamos su historia esta noche, una porción de su fortaleza. No pedimos grandes cosas, no pedimos heroísmos espectaculares, pedimos simplemente la gracia de serte fieles en las pequeñas cosas de cada día, confiando en que esa fidelidad nos preparará para cualquier prueba que puedas permitir en nuestras vidas. María, Madre de los mártires, que acompañaste a tu Hijo hasta el pie de la cruz y has acompañado a tantos de sus discípulos en sus horas de prueba, acompáñanos también a nosotros en esta noche y en todas las noches de nuestra vida. Que tu manto maternal nos cubra, que tu intercesión nos sostenga, que tu ejemplo de fe silenciosa y perseverante ilumine nuestro camino. Y a ti, Padre Celestial, fuente de todo bien y origen de toda fortaleza, te encomendamos nuestro descanso. Que el sueño que viene sea reparador para nuestros cuerpos y nuestras almas, que en la oscuridad de la noche experimentemos la luz de tu presencia, y que al despertar mañana nos encontremos renovados y listos para un nuevo día de servicio a ti y a nuestros hermanos. Duerme profundo, amigo, amiga que me has acompañado hasta aquí. La historia de Santa Apolonia ha terminado, pero su espíritu sigue vivo, intercediendo por todos los que la invocan, acompañando a todos los que buscan vivir su fe con autenticidad. Que su ejemplo te inspire, que su intercesión te proteja, que su memoria te acompañe en los días por venir. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has encontrado en ella paz y consuelo, te agradezco que hayas dedicado este tiempo a escucharla. Un me gusta y una suscripción al canal son formas sencillas pero valiosas de apoyar este ministerio, de contar las vidas de los santos
como historias que acompañan el descanso. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de este tipo de contenido, compártelo con generosidad. Nunca sabemos cuándo una historia como la de Apolonia puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar. Mañana habrá nuevas historias por descubrir, nuevos santos que conocer, nuevas lecciones de fe y esperanza. Pero por ahora, descansa. Deja que la noche te envuelva con su silencio amable. Confía en que estás cuidado, protegido, amado por un Dios que no duerme ni descansa en su solicitud por ti. Que los ángeles custodios velen tu sueño, que los santos intercesores eleven por ti sus oraciones, que el Espíritu Santo renueve tus fuerzas mientras descansas, y que al amanecer encuentres en tu corazón la misma paz que brillaba en los ojos de Apolonia cuando caminaba hacia las llamas, sabiendo que más allá del fuego la esperaba la luz eterna. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.